el uso de la voz al maestro Fausto Gómez Lamón. El maestro Fausto Gómez Lamón es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Iztacala. Él es especialista y maestro en Medicina Social por la UAM Xochimilco. Hizo estancia de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz con los temas de violencia de género y trastornos de la conducta alimentaria. Hizo también su estancia de investigación en el Centro de Investigaciones y Estudio de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México con el tema suicidio diádico y bioética. Actualmente es consultor en la oficina de la abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México, es coordinador de la Comisión de Género del Sistema de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Iztacala, donde es profesor de asignatura de la carrera de Psicología y profesor invitado en el posgrado de Medicina Familiar de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo recibimos también con un aplauso, por favor. No sé por qué no se... Gracias. A ver si funciona con... ¿Qué funciona? Bueno, pues muchas gracias también por la invitación. Bueno, parte de mi trabajo ha sido como un cruce entre el área educativa, formativa, pero a nivel de posgrado, como por ejemplo estoy en la parte de terapia familiar, ¿no? Y la terapia y también medicina familiar, que ambas son como hermanas enojadas, no deberían de estarlo, pero así las han creado las disciplinas médicas y psicológicas. Y bueno, el tema es una investigación que llevo realizando desde hace 3-4 años aproximadamente, y yo estoy totalmente enfocado en la parte de lo público. Bueno, para empezar tengo que iniciar con esta parte, ¿no? El mapa no es el territorio. ¿Por qué es esto? Porque estoy trabajando plenamente en la parte de la representación política. Cuando hablamos de una representación política, estamos hablando necesariamente de directivos, escritores, publicaciones relacionadas con el tema de la terapia. Tengo que hacer este énfasis porque nos ha pasado que terapeutas se sienten interpelados como si estuviéramos hablando del sujeto concreto. Aquí no estamos hablando de sujetos concretos, sino de toda la estructura política, entre las instituciones. Y debido a que las personas homosexuales, debido a lo que es la homofobia y el heterosexismo, recurren a los servicios de salud mental, hace de prioridad el revisar esto que tiene, las competencias que tiene el terapeuta familiar. Por ejemplo, se ha hecho investigaciones sobre los lugares donde tienen injerencia, que es la asistencial, la docencia, la investigación y la gestión de servicios a la comunidad, ¿no? Y si bien la terapia familiar produce estándares de normalidad, es necesario saber que promueve también competencias y destrezas. Sin embargo, en investigaciones principalmente en Estados Unidos, porque ahí sí hay una mayor articulación por parte de sus asociaciones de terapia familiar que regulan el comportamiento de sus terapeutas, han visto que son insuficientes las competencias o habilidades aprendidas en sus planteamientos formativos a nivel de posgrado. Eso a nivel de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta situación de los prejuicios restringen la posibilidad de describir y tipificar adecuadamente los problemas de la población homosexual, sea con una identidad genérica femenina o masculina, simplemente no lo hay, ¿no? Entonces nos planteamos la pregunta, ¿cómo el currículum oculto produce estos prejuicios heterosexistas y homofóbicos? Teniendo de planteamiento, pues como objetivo general, describir la manera en que este currículum oculto en las formaciones de terapia familiar los produce, y hay 3 niveles. Y aquí se va a ver la influencia que tenemos con el CIEG, sobre todo con la investigación de Ana Buquet, Araceli Mingo, con intrusas en la universidad. Que es ver en estos 3 niveles la manera en que los currículos formales omiten los temas de género, describir la manera en que la producción tecnológica y académica omiten estos contenidos, y describir la manera en que estos procesos, tanto de enseñanza-aprendizaje, que aunque no son objeto de una racionalización, no son objeto de una intención clara, aparecen estos prejuicios, ¿no? Bueno, ¿desde dónde estamos mirando esta investigación? Desde la medicina social.
La medicina social es un campo de estudios multidisciplinario, incluso transdisciplinario, que tiene dos objetos: el proceso salud-enfermedad y las respuestas sociales frente a la enfermedad, pero siempre mediado con el carácter histórico, para comprender cuáles son las características de las cuales se implementan ciertas medidas. Y la terapia familiar obedece a una respuesta social ante una situación, una medida incluso mundial en los 80s, que se inauguró lo que es la antipsiquiatría formalmente aquí en México. Sin embargo, cuando hablamos de familia, necesariamente es retomar los principios de que es un aparato ideológico del Estado, ¿no? Recuperando a Giddens, estamos hablando de las relaciones de propiedad, hablando de Althusser, la creación de instituciones de gobernanza, y la familia se pone como un dispositivo discursivo el cual la terapia familiar hace recurso para la normalización, ¿no? Y que pocas veces se retoma. Entonces, cuando hablamos de esta forma de investigar, estamos haciendo un recuento histórico. Por ejemplo, Paul Ricoeur, que habla del deber de la memoria y el hacer justicia mediante el recuerdo, ¿no? Y que nuestra postura totalmente ha sido materialista, histórico-materialista, ¿no? En términos del marxismo, ¿no? Sin embargo, aquí es el planteamiento de esta presentación, es el debate feminista. ¿Por qué no el debate en género? Ahorita les voy a explicar por qué. El debate feminista va a plantear principalmente la construcción de la categoría de género como una unidad analítica de la que visibiliza las relaciones entre hombres y mujeres, y que fue el transcurso de la investigación de Teresita de Barbieri, Sandra Harding y Gail Rubin para dar a conocer la categoría de género como una medida analítica en los espacios académicos y científicos. Sin embarro, Monique Wittig va a criticar la categoría de género como una categoría totalmente heterosexualizada. Cuando estamos hablando de género, estamos hablando de las relaciones entre hombres y mujeres, en un binario necesariamente con una base heterosexual. Y que cuando estamos hablando de las personas que no obedecen a esa categoría de ser hombre o ser mujer, no aparecen ahora en las investigaciones. Entonces, el debate feminista está planteando en romper en la categoría de género esta situación. Entonces, partiendo de ahí, estos autores, estas autoras son punto crucial: Gail Rubin, Paul Preciado, Judith Butler y Paula Bertrand, principalmente, para hablar de que la terapia en sí misma trae una heteronorma. Y la homofobia, la terapia familiar, es construida desde esta ficción política viva llamada familia, que está en sus haberes históricos centrada en una política de antiobscenidades, donde la castidad y la masturbación eran los principales elementos de los terapeutas a resolver en ese momento histórico, y que no se rescatan mucho en las formaciones. Entonces ya vamos a acercarnos más al prejuicio. El prejuicio como tal lo hemos visto como si fuese una actitud particular de un individuo. Aquí Gadamer, y un investigador que deriva de las investigaciones de este filósofo, dice, no, el prejuicio es una conciencia histórica que causa toda experiencia e interpretación de cualquier cosa. O sea, lo que yo conozco acerca de la homosexualidad tiene un antecedente histórico, aunque yo no lo tenga presente. Y tiene estos dos componentes: los estereotipos, que es un componente cognitivo, y los prejuicios, un componente afectivo. Por eso son reactivos, ¿no? El heterosexismo tiene como eje articulador el género, la monogamia, la falocracia y el reproductivismo. Entonces, cuando podemos verlo en la terapia, pues simplemente un terapeuta te dice, ¿por qué no te has casado, hija? O al varón o a la mujer que vaya a terapia y le dice, ¿por qué no tienes novio o novia? Infiriendo inmediatamente su heterosexualidad. Y la homofobia son actos del lenguaje, actitudes que minimizan a una persona que abiertamente es homosexual y puede ser abierta o encubierta, ¿no? Entonces, estos estereotipos se pueden ver dentro del campo de la salud, por eso lo voy derivando poco a poquito para entenderlo, ¿no? La relevancia que tiene es que vulnera el derecho a la salud, y en estas investigaciones que se han realizado, para no extenderme demasiado en esta parte, es de que han hecho revisiones, sobre todo en Estados Unidos, de publicaciones de terapeutas familiares de más de 10 revistas académicas y científicas, el contenido de 13,000 artículos en 25 años, de los cuales solamente 77 habían tenido contenido de hablar de las relaciones homosexuales, entre otras. Sin embargo, para Crestan y Beto decían, bueno, cuando escriben del tema,
caen en el heterosexismo. Inmediatamente en esta parte que uno fungía como la mujer y el otro fungía como el hombre. Entonces, ya hablando en el campo formativo, Walter Kanderspark y Silverstein tienen un libro fabuloso, se los recomiendo, se llama La Red Invisible. En La Red Invisible aparece este cuestionamiento de que si estamos entrando en un punto en que el género es articulador de las relaciones, ¿por qué los programas de terapia familiar no lo contemplan? La Asociación Americana de Terapia Familiar hizo una revisión de sus programas y vieron que se repetía lo mismo. La heteronormatividad entraba como una manera de describir aquellos otros inventados, diría Michel Foucault, como los anormales. Y Doherty y Simons hicieron una investigación internacional de competencias y habilidades clínicas en terapeutas, y la gran mayoría, un 70%, afirmaba no estar apto para trabajar con comunidad LGBT. Entonces de ahí nos acercamos a la teoría crítica del currículum, que nos dice inmediatamente que un currículum académico tiene una intención racional e instrumental. Es el carácter del reproductor de la cultura hegemónica que da una neutralidad del conocimiento. Es decir, que yo, que sea mujer, no tiene nada que ver que yo escriba siendo mujer. Yo puedo ser terapeuta varón y no importa que yo sea varón el que esté escribiendo. Eso se llama neutralidad, ¿no? Y las expresiones del currículo formal, parte de ellos tiene que ver con lo formal, lo vivido y lo oculto, que son las creencias, valores y prejuicios involucrados en la educación. Entonces, bueno, retomando la investigación que inspiró este estudio, que fue Intrusas en la Universidad, utilizan una metodología mixta de explicativa secuencial, es decir, entre lo cualitativo y cuantitativo, dividida en 3 indicadores. Indicadores de entrada, que son la identificación de cuántos programas hay de terapia familiar aquí en México. Indicadores de insumo o procesos son identificación de las producciones, de la producción del discurso, entre ellas las revistas, ¿no? Y indicadores de impacto de salida, entrevista a egresados. Entonces, voy rápido. Para saber de los indicadores de entrada, aquí hay algo que, a diferencia de la medicina, en medicina se tiene un reporte de cuántos egresan y cuántos entran a especialidades. Entonces tenemos un total de egresados y un total de quienes ingresan a especialidades debido al examen, al pueblo. Entonces, es más fácil hacer tus análisis. Aquí en terapia familiar, la terapia familiar se mercadea continuamente, entonces es difícil. Entonces nosotros nos basamos en un directorio del CNE, que es el Colegio Nacional de Investigación y Educación en Psicología y Asociaciones Civiles, y después hicimos una encuesta nacional a 100 egresados. Entonces veíamos que de 2001 al 2014 habían primero 61 programas de psicología. Tuvo un incremento del 30% los programas de psicología a nivel nacional, pero reconocidos por el CNE. Entonces eso es un dato bueno. De los cuales 26 de ellos, es decir, tenemos 71, de estos 71, 26 de ellos tienen programas de terapia familiar, pero ninguno en su currículum formal tiene contenidos de género, sexualidad y diversidad sexual. Ahora, teníamos 26, el 26 es el 100%, de ese 100% el 57, es decir, 15 programas se dan en la Ciudad de México, pero principalmente por asociaciones civiles con reconocimiento CEP, CONACYT o de la AUNIES. Entonces no están dentro de lo que es el CNE, ¿no? Del colegio. Y entonces tenemos 5 instituciones en la Ciudad de México donde cada una de ellas maneja por lo menos un contenido de género, de sexualidad y diversidad sexual, por lo menos. Entonces ya vemos que todo se concentra aquí en la ciudad. Entonces hicimos una encuesta nacional a terapeutas desde la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, que también tiene sus cosas que revisar, donde vemos los temas que son abordados en las formaciones. En esta muestra de 100 egresados, que es una muestra no probabilística por cuotas, porque como no tenemos una N que nos diga cuántos terapeutas hay en México, tuvimos que establecer criterios de inclusión y selección. Entonces dicen que principalmente saben atender duelo y muerte en la familia, divorcios, separaciones y violencia familiar, pero que no tienen perspectiva de género, porque para ellos no entran en una discusión entre que hay una participación entre ambas partes que producen la violencia. Entonces es terrible eso. Bueno, entonces
Porque aquí, comprobando el estudio de Duerte, sabemos, claro que saben, pero tienen otro tipo de competencias. Ahora, ¿qué temas no abordan las formaciones? Integrantes de la familia que estén en la cárcel. Y ahí vámonos a ponernos en conciencia de clase social. Familias que hayan sufrido el feminicidio. Parejas homosexuales. Parejas heterosexuales o sin distinción de práctica sexual, pero que viven la serodiscordancia, es decir, que uno de ellos tiene VIH y otro no. Son temas principales que atraviesan totalmente el análisis de género de la población actual, ¿no? Pero nos está diciendo en una conciencia de clase a quién está dirigido. De hecho, los datos son más amplios, no los traigo todos, nada más traje una pequeña muestra, donde cuánto cobran y en dónde están ubicados. Al menos en la mayoría, el 70% de la Ciudad de México, cerca del 70% de los que están en la Ciudad de México están ubicados en zonas de consideración económica. Cobran aproximadamente de 500 pesos hasta 1000 pesos su consulta. Entonces, claro que la terapia familiar tiene una distinción de clase social. Desde ahí, ¿no? Entonces, cuando revisamos dos revistas mexicanas especializadas en terapia familiar, fue un análisis de contenido de 484 artículos. Y luego analizamos la categoría ciclo vital. En la primera revista, la distribución de temas tiene que ver con la práctica de terapia familiar, que es la que resalta, y después son casos específicos, estudios de caso. Como podemos ver en estas frecuencias, ¿no? La práctica se refiere a la reproducción del modelo, es decir, terapia narrativa con niños, terapia narrativa en un caso tal, terapia estructural en tal. Entonces, reproducen discurso, pero casos específicos no toman, ¿no? No tienen tantas frecuencias. Y cuando hablamos de homosexualidad, en esta revista, de igual revisión de 20 años, solamente 2 artículos que en 20 años habían publicado con respecto al tema. En otra revista nacional, que se llama Redes, ocurre lo mismo. Hay una reproducción del discurso, donde la homosexualidad nada más aparece en un solo tema. Ahora, haciendo análisis de contenido de citas, no tengo las frecuencias, pero uno de los temas que aparecían tanto en planes curriculares era este de la Organización Mundial de la Salud, que dice: la familia es el grupo primario de pertenencia de los individuos. En su concepción más conocida está constituida por la pareja y su descendencia. Bien diría Monique Wittig que en el ocultamiento de la posibilidad de dos individuos, no de dos individuos indistintamente su orientación sexual, hay la práctica necesaria de la descendencia para constituirse como familia, ¿no? Y igual, después de la Segunda Guerra Mundial, las familias americanas fueron convocadas y organizadas de manera que las mujeres dejaran sus trabajos y se dedicaran al hogar, y los hombres dirigieran a sus familias y restablecieran la economía de la posguerra. Barragán, que es uno de los principales de medicina familiar, dice: entendemos por familia nuclear aquella integrada por una pareja de adultos con una tarea dual, ahí está el género, que comprende ser esposos y padres, ahí está la parte heterosexual. Y esto dice: la estructura biológica y psicológica de la familia humana pasa por un ciclo, nace, crece, se reproduce y muere. Ahí está. Yo, en la parte del contenido homofóbico, esto también es un problema del hombre homosexual que añora una relación con un hombre de verdad, solo para encontrarse que este último siempre tiene que ser necesariamente otro hombre homosexual. Aparte que es confuso, hay un elemento peyorativo y además de que está en una descripción patológica. El fracaso de los padres en mantener fronteras definidas entre las generaciones y en adherirse a sus roles de género llevan a problemas de incesto, confusiones de identidad de género y tendencias homosexuales en padres e hijos. Y Spinoza, ya un artículo más actual: parejas del mismo sexo que adoptan no legalmente y crían hijos asumiéndose como familia. Otra vez esta parte de la otredad de los otros que se apropian de algo que no es de ellos. Y ya los indicadores de salida, que son entrevistas con egresadas LGBT, aquí estoy partiendo de otra vez la parte feminista. ¿Por qué? Porque el punto de vista como un eje central epistemológico te da esta parte de noción de clase sexual y que lo personal es político. Lo que yo estoy viendo en el aula está hablando de mi propia experiencia corporal
y además de dónde me están ubicando estos profesores. Entonces son egresados de los principales planteles detectados en el indicador del trabajo. Entonces vemos, son 8 egresadas y nada más cómo se fueron moviendo en la entrevista estructurada las categorías, ¿no? Porque si bien teníamos ya estructuradas la forma en la que cómo configuraban, como por ejemplo el plan de estudios siempre llevaba una referencia de la definición de familia con el contenido formativo que no incluía la homosexualidad. En género y práctica clínica veían demasiado la división sexual del trabajo y que el matrimonio homosexual era algo que no podía ser permisible a menos que recurrieran a la división sexual del trabajo. Y en sexualidad y práctica clínica, pues principalmente se enfocaban en la infidelidad de parejas homosexuales. Y aquí podíamos ver esta parte o entender el currículum oculto. En uno de los testimonios del participante decía, la persona que nos dio clase, se refiere, confundía términos, se aferraba a roles de género tradicionales y mostraba una inflexibilidad arcaica en torno a los nuevos formatos de pareja. No se tocó el tema de construcción social del género a profundidad ni los fundamentos biológicos de la diversidad sexual en cuanto al sexo biológico asignado al nacer. Además, el tema se tocó en un par de horas solamente. Aquí Telparnita está diciendo el lugar que ocupa el participante es una persona excluida. Por eso el punto de vista desde el feminismo hace que los participantes sean tomados en cuenta en tanto que son expertos también del tema y de su vida. Para Muñoz, ilustra cómo en las ciencias de la mente está invadido la necesidad de estudiar la homosexualidad y no la homofobia, donde por un lado los estudios de la homosexualidad comprenden en la mayoría de los casos que tienden a estereotipar debido a su comparativo continuo con la vida heterosexual, dejando de lado la homofobia. En otro punto, en una clase, el profesor, para enseñarnos el doble vínculo, que es una teoría que explica las relaciones conflictivas, continuamente hacía referencias a que las mujeres tienen una esencia y una naturaleza para confundir a los hombres. Por otro lado, al dar otro ejemplo, dijo, los homosexuales confunden entre mascota e hijos. ¿No? Para Gadamer, los prejuicios están construidos históricamente y son reproducidos socialmente. No existe una comprensión de la realidad fuera de los prejuicios. La neutralidad va a ser justificada por la justificación científica para evitar, dejar notar al sujeto situado de su voluntad de saber y su capacidad de imponer su verdad. Es decir, a partir de estos ejemplos, se traslada esta parte del profesor que está hablando de sí mismo, está hablando de cuál es su postura ante la homosexualidad y cómo la instruye mediante estos ejemplos. Y ya por último, recuerdo que al estar hablando de un cliente mío que tenía prácticas sexuales con otro hombre mientras estaba casado, mis compañeras y maestras no pararon de hablar sobre cómo iba a adquirir una ITS y transmitírsela a su esposa. Y ese no era el caso ni el maldito motivo de consulta de mi cliente, carajo, ya muy molesto el chico. Donna Haraway, que escribió precisamente este texto impresionante sobre el cuerpo cyborg, describirá la epistemología de los oprimidos como aquella herramienta válida en el uso y reconocimiento de las injusticias, entre ellas la invisibilidad de la existencia corpórea y disidente. Por otro lado, Linda Alcoff recordará el uso de los afectos como parte de la movilización investigativa, de la recuperación del archivo histórico y la memoria como elemento indispensable en el quehacer social. ¿Por qué? Porque mucho de la vivencia de ellos, al momento de mostrarse molestos, siempre venía el argumento del profesor o la profesora diciendo, tienes algo que resolver con el tema, más vale que vayas a análisis. O sea, se reducía a eso. Y fue una entrevista que tuve con una de las editoras, no voy a decir cuál, al momento en que está viendo mi estudio y me dice, y te diré algo, si hay tan pocos artículos sobre la homosexualidad es porque no los mandan. También hay una invisibilidad del otro lado, una dificultad. Yo he tenido varios pacientes homosexuales y les es difícil salir a la luz. Lo hacen al final, pero todavía nuestro mundo, más que la terapia sistémica, está llena de prejuicios, y no solo sobre sexo o género o como quieras llamar. Para Monique Wittig, sostiene que la heterosexualidad no solo es una práctica sexual, sino un régimen político frente al que tanto el cuerpo del homosexual como el del migrante, el del colonizado y el del indígena aparecen como cuerpos desviados que no pueden, no deben tener acceso a la reproducción del cuerpo nacional, donde no hay espacios para mencionarlos. Si tú eres editora
Uno de los temas que no se menciona, tú tienes que dar el espacio para que se escriba sobre él. Y ya por conclusión, que toda investigación tiene un devenir histórico, no es generalizable, está situado en un momento dado. Si bien existe la reproducción de la ideología, siempre habrán resistencias, ¿no? Porque hay proyectos que han salido a partir de este tipo de situaciones. Y con eso yo terminaría. Muchas gracias.